Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcelo Eguiluz y en este nuevo ciclo de webinars para distribuidores y partners es que va a estar José Lamas contándoles sobre GeneXus y Jenkins. Espero que todos nos escuchen bien y damos comienzo a este webinar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar. Como decía Marcelo, vamos a estar hablando de GeneXus y Jenkins como herramientas para automatizar procesos de build y deploy. Estuve mirando un poco la lista de los que están presentes. Veo a varios que saben bastante más que yo de lo que les voy a mostrar. Pero como algunos otros quizá no, entonces justamente vamos a arrancar por el principio de qué se trata esto. Ahí está. De lo que se trata es de automatizar un cierto proceso, que es un proceso que todos conocemos, que es siempre lo que hacemos es desarrollar, usamos GeneXus para eso, en este caso, hacemos el build de la aplicación, la ponemos a funcionar en algún lado y hacemos ciertas pruebas, ¿de acuerdo? Pero la idea es entonces ver una forma de hacer este mismo proceso que hacemos siempre, pero de forma automática, ¿sí? Y esto tiene un montón de ventajas. Después, al final, podemos bajar un poquito más a detalle de cuáles son esas ventajas y por qué se dan esas ventajas, pero de entrada les adelanto que el hacer este proceso en forma automática es mucho más eficaz, es mucho más eficiente y es mucho más confiable. Así que por eso es que estamos motivados a hacerlo. Pero claro, a veces estas cosas aparecen tan buenas que uno dice, bueno, tiene todas estas ventajas, pero me va a dar más trabajo o va a ser más caro. Y bueno, en este caso, ni siquiera eso. No solamente es mucho mejor en esos tres aspectos, sino que además no requiere mucho más trabajo, sino que requiere bastante poco. Y eso es de lo que vamos a estar viendo hoy, justamente qué tan fácil es poner a funcionar esto, usando las cosas que tenemos de GeneXus, usando las herramientas de Jenkins y la integración que hay de procesos de GeneXus con Jenkins para lograr ese proceso en forma automática y en forma continua, ¿sí? De hacerlo repetidas veces, entonces en forma automática. La arquitectura de lo que vamos a realizar. Ahí va, perfecto. Gracias, Aníbal, que me sacó la pantallita esa que les estaba quitando cosas de la vista. ¿Ah? Esta es la arquitectura de lo que vamos a armar, gráficamente, conceptualmente. Donde figura GeneXus son los desarrolladores. Podemos tener 1, 2, 3, N desarrolladores que utilizan GeneXus para ir desarrollando la aplicación. Para la integración y la trazabilidad de lo que están desarrollando utilizan un GeneXus Server y después vamos a tener en una máquina instalado un Jenkins que es el motor de automatización. Eso en rigor podría ser incluso dentro de la misma máquina que está GeneXus Server, pero no tiene por qué, así que conceptualmente son entidades separadas. Ese motor de Jenkins va a estar chequeando y obteniendo información desde GeneXus Server y va a utilizar localmente un GeneXus para hacer el build y va a ser capaz de ponerlo a funcionar en un determinado ambiente, o sea, publicar una aplicación web o una aplicación para SD, etc. Así que esta es la arquitectura general. En lo que nos vamos a concentrar es en el nodito conceptual que dice Jenkins, que es ver cómo instalar ese motor de automatización, ¿sí? Asumiendo que, por supuesto, la parte de GeneXus y la parte de GeneXus Server ya la tienen funcionando. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que hay que hacer es, entonces, instalar un Jenkins. No los voy a aburrir mostrándoles cómo se instala, pero les adelanto que es muy fácil, que tiene solamente 3 requerimientos para esa máquina, que sea una máquina Windows, básicamente porque necesita correr un GeneXus allí, ¿sí? Y que tenga un Java, un JDK, ¿sí? Funcionando. Allí está la URL de donde pueden bajar el paquete de Jenkins para instalar y la URL de la documentación de la instalación,
que desde ya les digo que es muy simple, creo que no vale la pena perder tiempo aquí en este momento de mostrarles cómo se instala. ¿Ah? Entonces, asumiendo que han instalado eso, lo siguiente que ustedes van a ver sería esto, que es la pantalla, es decir, Jenkins se instala como un servicio dentro de la máquina y se expone como una aplicación web que ustedes pueden ver desde la misma máquina o desde cualquier otra máquina en la red en la que esté publicado. ¿De acuerdo? En este caso estoy accediendo desde la misma máquina, por eso allí en la URL lo ven como localhost. ¿Sí? Y les dice, bienvenidos, aquí pueden crear nuevos trabajos, nuevos proyectos, pero todavía no podemos hacer nada de eso. Lo primero que tenemos que hacer es, yo les había dicho que vamos a utilizar Jenkins y vamos a utilizar cosas de GNexus, entonces lo primero que tenemos que hacer es agregarle a este Jenkins el soporte para la tecnología GNexus. Es decir, lo que vamos a hacer es instalarle un plugin que existe justamente para conectar el mundo de Jenkins con el mundo de GNexus. Entonces, para eso vamos a ir a Manage Jenkins, en Plugins. Vamos a probar. GNexus, aquí no está. GNexus, aquí no está. Entonces, ahora sí lo marcamos. Download. Pligity. A ver. Bueno, cuando lo tengamos pronto, lo siguiente que vamos a estar viendo es cómo crear un proyecto entonces para que haga en forma automática el proceso de update, build y deploy. A ver si ahora anduvo. Jenkins, plugins, disponible, no, installed, GNexus plugin. Ahí va. Este debería ser la última. Bien. Mientras tanto, de todas maneras, les voy mostrando qué es lo que vamos a automatizar. Yo tengo preparadas aquí unas KBs. Esta es una KB que se llama Jenkins Webinar. No tiene mucha cosa, tiene una transacción producto con producto ID, product name. Tiene aplicado el word with. Y si damos F5 de esta KB, lo que vemos es el word with de producto con dos productos instalados. ¿De acuerdo? También tengo otra KB por separado, que es con la que, es decir, la primera que les mostraba es la KB en la que yo trabajo, en la que yo desarrollo, pruebo, etcétera, y cuando tengo prontos mis cambios hago un commit al GNexus Server. Y luego tengo esta otra que se llama Jenkins Webinar CI, que está conectada a esa misma KB en el server y es la que utilizo para armar lo que pongo en prototipo o en producción, en algún ambiente, digamos, común para que se pueda probar, ¿sí? Ya sea en forma de prototipo o en forma de producción. Entonces, este ciclo, normalmente lo que sucede es que yo trabajo en mi KB aquí, modifico alguna cosa, por ejemplo, voy a modificar en este domain. Tengo algo que dice el número de versión. Le pongo que paso a la 1.1. Le doy OK. Doy un F5 local para ver que todo ande bien. Y localmente veo que en mi aplicación, desde mi KB, ya dice versión 1.1. Así que como estoy conforme con estos cambios, voy a la pantalla de commit.
veo que tengo la otra lo ve, aquí, Team Development, tengo pendiente de commit este domain, te digo cambio versión a 1.1, hago el commit. El commit quedó hecho y a partir de acá es lo que normalmente hasta ahora, que no utilizaba Jenkins, lo hacía a mano. ¿Qué era lo que hacía? Tenía esta otra KB que yo les decía, que es la oficial en la que armo lo que pongo en prototipo o lo que pongo en producción común, y vengo por GNexus, chequeo a ver si hay cambios para actualizar, hago que me actualice la KB, hago un build, con los últimos cambios, eventualmente empaqueto y lo pongo en producción. Para este webinar vamos a asumir que ese empaquetar y poner en producción es directamente lo que nos pone en el ambiente de prototipo de esta KB ya GNexus, o sea, lo que aquí haría con un F5, donde lo que veo es ahora sí la aplicación generada desde Jenkins Webinar CI, y que también dice que está en la versión 1.1. Así que ese es el proceso que queremos automatizar en nuestro motor de Jenkins. Así que para eso, ahora sí, vamos a Jenkins, esperando que haya quedado bien lo de la instalación del plugin. Vamos a verificar. Perdón. Verificar acá la configuración de herramientas, y ahora sí, como yo les decía, dentro de todas las herramientas que hay para configurar, hay un nodo más que es las instalaciones de GNexus, ¿sí? Aquí básicamente lo que voy a hacer es registrar dónde tengo catalogar instalaciones de GNexus. Yo tengo una instalación de GNexus esto es algo de mi máquina local, que hablando de integración continua es algo que es donde yo puedo hacer cambios en GNexus, y que se arma, incluso también tengo un proceso que me lo arma todas las noches. A esto le voy a llamar salto estable, que es el nombre con el que internamente conocemos nosotros a lo que sería el preview del próximo upgrade, ¿sí? Podría tener también otra con lo que llamamos salto trunk, que básicamente es esto, cambia nada más que esto. De la misma forma, ustedes aquí podrían estar catalogando diferentes instalaciones de GNexus que tengan, una instalación de Evolution 3, una instalación de B15, de B16, con tal upgrade, con tal otro, con tal pattern, con tal otro, con tal user control, es decir, catalogan diferentes configuraciones de las que ustedes pueden llegar a necesitar. Salvamos estos cambios y lo siguiente que tenemos para hacer es para crear un nuevo proyecto de build, o sea, un proyecto de ejecución automática. Entonces vamos a decirle que vamos a crear un proyecto llamado Jenkins Webinar, o Jenkins Webinar. Vamos a decirle que lo cree como freestyle. Y me van a aparecer un montón de posibles opciones para configurar en mi proyecto. ¿Sí? Voy a marcar solamente las obligatorias, las demás se las dejo para que las miren con tiempo, a ver si alguna les sirve y tal. Pero las obligatorias es, en la parte de SCM, allí tienen ustedes para decirle de este proyecto de qué repositorio tiene que chequear si hubo cambios. Y hay opciones de Git, Mercurial, Subversion, algún otro SCM que tengan instalados, y dentro de esos está GNexus Server por haber instalado nuestro plugin. Entonces le vamos a decir que utilice la instalación de GNexus que catalogamos recién como salto estable. Le vamos a dar la URL
del server en el que tenemos la KB, que en este caso es localhost / salto estable. Tenemos que poner credenciales. Vamos a decirle que utilice el usuario, un cierto usuario dentro de ese server. ¿Sí? Ahí lo catalogué. Vamos a decirle que lo utilice ahí. La KB con la que nos vamos a enganchar es Jenkins Webinar. Y bueno, hay otra serie de opciones, versión, opciones de la base de datos, etcétera, que en este caso no son necesarias. Básicamente, estos datos que están acá son los mismos que en esta KB tenemos de conexión con el GeneXus Server. Es decir, cuál es la URL del server, cuál es la KB con la que está conectado y algunas credenciales para conectarse a ese GeneXus Server. ¿Sí? Eso fue lo que llenamos hasta acá. Lo otro que hay que decirle es qué es lo que dispara los builds. ¿Sí? Y aquí podemos usar, por ejemplo, hacer builds periódicos con cierto schedule. La forma de escribir el schedule tiene toda una gramática muy sofisticada, con muchísimas opciones, pero vamos a tomar algo bien simple acá. Entre los ejemplos figura esto que dice cada 15 minutos. Entonces copiamos esto. Perdón. Y si en vez de 15 queremos que sean 10, ponemos 10 y ya está. ¿Sí? Así que configuramos el SCM, le decimos que intente hacer un build cada 10 minutos. En realidad no es hacer un build, sino chequear cada 10 minutos a ver si hay cambios. ¿Sí? Chequear contra el GeneXus Server a ver si hay nuevos commits desde la última vez que armó. Y después, bueno, hay que decirle que haga el build y qué es lo que significa hacer un build. Así que vamos a agregar un build step. Y cuando dan aquí, aparecen diferentes posibles build steps, uno de los cuales es hacer un build de una KB GeneXus. Y entonces aquí, nuevamente, entre los datos de ese build de una KB GeneXus, les va a pedir con qué instalación de GeneXus quieren hacer ese build, cuál es el path de la KB, a ver qué puse aquí. El local KB path acá no lo puse, pero es el path de esta KB que tenemos aquí. ¿Sí? CKB Jenkins Webinar CI. Eso lo ponemos aquí. C:/KBs / Jenkins Webinar CI de Continuous Integration. Y este mismo path es el que ponemos para decirle que haga el build. Este es el path de la KB que tiene que armar. Podríamos decirle, si tuviéramos diferentes versiones, cuál es la que queremos armar, con qué environment, alguna, si queremos hacer un force rebuild, etc. ¿De acuerdo? Y con esto quedó pronto. Hacemos save y ahí quedó salvado el proyecto. Si vamos a nuestro dashboard, ahora vemos que entre los proyectos de armados que tenemos, el único que hay es este que acabamos de crear, que se llama Jenkins Webinar. Entonces, ahora necesitamos probar si funciona. Para eso vamos a volver a hacer algún cambio. Supónganse que hiciéramos el cambio equivalente para pasar a la versión 1.2. Entonces, por aquí vendría JLR a hacer cambios, entre ellos uno que sube la versión a 1.2. Ok. José es muy prolijo y primero verifica de que lo que está por comitear funciona. Efectivamente funciona. Y como funciona, puede hacer un commit. Team Development. Y en vez de cambio a 1.1, ahora es cambio a 1.2. Y hacemos el commit. Y ahora, si todo funciona bien, en algún momento nuestro querido Jenkins le va a tocar el chequear si hay cambios y disparar un build.
Ahora no hay nada. Capaz que tendría que haberle puesto menos de 10 minutos. Si no, nos tenemos que quedar esperando. O si no queremos quedarnos esperando, le podemos dar a este menú que está aquí, que dice hacer el build ahora. Vamos a darle a la primera vez que haga el build ahora. Ahí, esto que viene acá es el primer build, que ya falló. Falló porque no tengo registrado el MC build. Me olvidé de algo en la configuración del proyecto. En el build. No, en la configuración del GNexus me faltó. Bueno, Jenkins, en Global Tools, en MC Build, ahí tengo esa, y en GNexus Installations me faltó decirle a la instalación de GNexus cuál es el MS Build que tiene que utilizar para esa instalación. Entonces acá estoy corrigiendo la configuración de GNexus. Salvamos. Volvemos al dashboard de Jenkins. Volvemos a decirle que haga el build y vemos si tuvimos más suerte. Como ven, el hacer las cosas en forma automática no nos evita equivocarnos. Pero la gran ventaja que tiene es que cuando nos equivocamos y lo corregimos, ya nos queda guardada esa corrección y ya no va a volver a fallar. Y una vez que lo corregimos, lo corregí yo, lo aprovechan todos los demás, y una vez que lo corrigen los demás, lo aprovecho yo también. Ahora aparentemente sí está armando. Acá lo que ven es los cambios que entraron en este build. Como es el primero, lo que ven son todos los cambios, ¿sí?, que hubo en esta KB, todos los commits que hubo. La revisión 1, 2, 3 y 4. Para cualquiera de ellos podríamos decirle que nos muestre cuáles son los cambios, ¿sí? Y en este caso siempre el cambio fue el cambio en el domain. Y bueno, aquí tenemos todo el log del proceso armado, que en este caso ya terminó exitosamente. Si ustedes ven luego este log con detalle, van a ver que es la ejecución de un MC build que lo que hace es hacer update de la KB asociada a Jenkins, hacer el build y quedó pronto. Si yo ahora fuera al que es el que se arma desde el Jenkins, desde la KB Jenkins Webinar CI, y ejecuto, puedo ver que está con la versión 1.2. Y así lo mismo sucede. Ahora tendríamos que ver, lo mismo va a pasar con los siguientes updates. Este se armó 2.26, así que el próximo chequeo lo va a hacer alrededor de 14.36, estamos a 28, así que mientras tanto vamos a hacer algún cambio rapidito, de forma que lo pueda encontrar en el próximo chequeo. Vamos a cambiar de vuelta en este dominio de constantes. Supónganse que ahora, en vez de cambiar el número de versión, cambiamos el nombre de la aplicación. Y que en vez de llamarse Jenkins Webinar, se llame Automatic Jenkins Webinar, por decir algo. Clic. ¿Quedó? No, no quedó. Edit, ahí. Automatic Jenkins Webinar. Ok, ahora sí. ¿Por qué no queda?
Automatic. Creo que me estoy pasando de... Vamos a hacer más fácil. Jenkins, Webinar, Automatic. Está ahí. Ok. Y vamos a hacer el commit antes de que se nos vayan los próximos 10 minutos. También sigue sin estar modificado. Ahí quedó. Pliquiti. Cambio a Jenkins. Y commit. Bien, dentro de 6 minutos se supone que Jenkins debería encontrar ese cambio en su propio... bueno, ya lo encontró. No, tiró uno anterior. A ver, este que entró. Este fue... Ahí va. Jenkins Webinar, 3. Cambia Jenkins, ya lo encontró. Ahí está, este lo dispara automático. ¿Sí? El Jenkins con Y, por supuesto, es a propósito, que después en algún momento alguien podría corregirme y hacer el commit de ese fix. Así que bueno, este es entonces lo que yo les decía de que es muy fácil configurar un proyecto automático en Jenkins para que chequee sobre cierta KB si hubo commits. En caso de que encuentre que sí hubo commits, entonces lo que va a hacer es un update, luego va a hacer un build y eventualmente hacer todo lo que nosotros queramos que haga. ¿Sí? Lo que les mostré es el proyecto más básico, pero que obviamente se puede sofisticar tanto como ustedes quieran. ¿Sí? Estas cosas que están aquí son, para el caso más simple, que es hacer un build de una KB, alcanza con que digan estas cosas. Ahora, en rigor, esto lo que está haciendo por debajo es, a partir de esos datos, llamar a un determinado MSBuild con determinados parámetros, que de hecho lo pueden ver, si vemos la ejecución de cualquiera de estos, ustedes pueden ver esa ejecución aquí. Aquí pueden ver que se está haciendo una llamada a un MSBuild pasándole una serie de parámetros para el armado. ¿Sí? Esta misma línea de comando, por supuesto, la podrían hacer en forma manual por la línea de comandos, o también en un determinado proyecto, en el configurar, ustedes en los build steps, en lugar de poner esto bien high level, de simplemente hacer un build de una KBG Nexus de tales datos, podrían hacer algo más sofisticado poniendo exactamente cuál es la llamada que van a hacer al MSBuild. Podrían decir, bueno, quiero utilizar tal y tal .msbuild y le quiero pasar como parámetros propiedad 1 igual bla bla bla, propiedad 2, etcétera, etcétera, y hacerlo tan sofisticado como quieran. Y por supuesto también hay otros build steps posibles de llamar algo por línea de comando, ejecutar un Windows Batch, cosas de Jira, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, aquí ustedes pueden configurar lo que quieran. ¿Ah? Las cosas más sofisticadas se pueden hacer y también puede haber en el propio Jenkins otros plugins que agreguen, así como este agrega una forma muy fácil de configurar un build de una KBG Nexus, hay otros plugins que pueden agregar una forma muy fácil de configurar un build step que sea mandar un mail o hacer un zip de un archivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? De hecho, en el propio GNexus, si ustedes estuvieran usando opciones de deploy
de las que tienen por aquí, que dicen, bueno, defino una new deployment unit en la que agrego mi work with product y todos sus hijos, y supónganse que quieren hacer un package para Elastic Beanstalk, ponen las propiedades que tengan que poner y hacen este deploy con GNexus, ¿sí? Esto también, ustedes van a ver que lo que está haciendo es son 2 llamadas a MS-Builds con determinados parámetros. Entonces, si eso lo quisieran automatizar en Jenkins, es cuestión simplemente de copiar esta información que está aquí para configurarla en Jenkins como build steps de tipo ejecutar un MS-Build con tales parámetros, ¿sí? Entonces, no solamente tendrían el build normal de GNexus, sino un empaquetado para Bluemix o un deploy directo a Azure, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por supuesto pueden hacer el escrito en ese build que a ustedes se les ocurra con la configuración exactamente que ustedes quieran. Así que hasta ahí entonces es lo que quería mostrarles de qué tan fácil es empezar a hacer estas cosas, ¿sí? Déjenme seguir con otras opciones que es en eso que estábamos poniendo ahí, simplemente teníamos una KB que tenía una sola versión y hacíamos update y build en forma automática. También es posible que ustedes tengan en alguna KB múltiples versiones y entonces podrían tener para esa misma KB también múltiples proyectos dentro de Jenkins que automatizan diferentes cosas. Entonces hay una que está chequeando si hubo cambios en la versión principal, pero hay otra que está chequeando si hubo cambios en la versión que se usa para los próximos upgrades, otra que se usa para otras KBs, etcétera, 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 ¿sí? Y también con toda esa sofisticación que yo les contaba antes. Les decía que al principio de que todo esto tenía muchísimas ventajas y que era mucho mejor desde el punto de vista automático, o sea, hacerlo en forma automática que hacerlo en forma manual, y que dejaba el detalle para después. Les decía, en cuanto a la eficacia, el proceso automático es mucho mejor que el proceso manual porque no depende de que sea yo el que me acuerde de cómo era que se armaba. Digamos, cuando lo hacemos en forma manual siempre tiende a quedar el conocimiento acumulado en una sola persona que es la que sabe cómo es que se hace, dónde es que se hace el build de determinado proyecto, con qué opciones, cómo se copia, cómo se mueve, dónde se arma, etcétera, etcétera. Y entonces depende de una sola persona que capaz que no esté, e incluso esa misma persona, una cosa es acordarse de todos esos detalles para una KB y otra cosa es acordarse de los detalles para dentro de esa KB, para cada una de las versiones, y si son múltiples KBs, etcétera, etcétera. Y también no es lo mismo una KB en la que trabajo todos los días que aquella que el último cambio fue hace 5 meses y ahora me dicen, che, hay que armar una nueva versión, ¿sí? ¿Cómo era que se armaba, etcétera, etcétera? ¿Sí? Así que desde el punto de vista de eficacia, el proceso automático tiene lo que les decía con los problemitas que tuvimos en las pruebitas que hicimos, que vamos a tener algún problema, pero una vez que lo resolvimos, queda ahí grabado y no hace falta que nadie se esté acordando, quedó para siempre, ¿de acuerdo? Así que por ese lado es mucho más eficaz. Después está el tema de la eficiencia, que también es mucho más rápido hacerlo en forma automática porque en primer lugar no hay que estar esperando tiempos muertos, es decir, no es que alguien tiene que ejecutar un comando, esperar que termine, después ir a ejecutar otro, después ir a ejecutar otro, etc. Y en la medida en que se hace en otra máquina y se hace en forma desatendida, se evitan todos esos tiempos muertos, ¿sí? Es mucho más rápida la ejecución. Y en la otra forma en la que se ve que esto es mucho más eficiente es además porque deja libres a las personas. Todo esto lo ejecuta una máquina en forma desatendida y entonces se da también mucha más eficiencia en cuanto a que las personas que antes se tenían que estar ocupando de eso y perdiendo tiempo en eso, ahora quedan libres para hacer otras cosas, ¿sí? O sea que es un mucho más eficiente el manejo de los recursos. Es decir, la gente la usamos para las cosas mucho más importantes que estar haciendo tareas repetitivas que puede hacer una máquina. ¿De acuerdo? Así que, de vuelta, es mucho mejor en eficiencia también el proceso automático. Y la otra dimensión en la que les decía tenía que ver con la confiabilidad y es eso de que
en la medida que no solamente está automático, sino que está escrito en algún lado, sabemos que se va a ejecutar siempre exactamente igual. ¿Ah? Cuando lo hacemos en forma manual, por más que la persona sea la persona más capaz y es el proceso que hace todos los días, cuando lo tiene que hacer apurado y con estrés, tiene grandes chances de que se equivoque en algo. ¿Sí? Siempre puede pasar que se equivoque en algo. Y en general lo que pasa es que eso sucede para peor en el peor momento. Es decir, cuanto más urgente es, cuanto más crítico es el problema, más estrés genera y menos confiable es la persona en que no se equivoque. Así que en esto también es muchísimo mejor el proceso automático. Así que bueno, en resumen, tenemos que es muy fácil hacerlo, tenemos que tiene muy grandes ventajas para el lograr esto. Lo único que queda es entonces, no hay razones para no hacerlo. Les dejo aquí como resumen, digamos, la información que puede ser necesaria, de las que ya les había mostrado, de dónde bajarlo, las instrucciones sobre cómo instalarlo, las instrucciones de configuración del plugin de GNexus, que fue básicamente lo que hicimos y en lo que tuvimos algunos problemitas durante este webinar. Y los invito también, por último, una vez que lo empiezan a usar y demás, a participar en uno de los foros de técnicos de GNexus, que es precisamente el foro de Build and Deploy, donde hay mucha gente que ya está metida en esto, que de hecho he visto varios dentro de este webinar, y pueden tener ayuda de mucha gente que ya tiene experiencia ahí, y en la medida en que ustedes también tienen experiencia, van a poder ayudar a otros a que se vayan sumando. ¿Sí? Quedamos abiertos a preguntas que puedan tener. Creo que hay algunas ya ahí escritas. ¿Cómo se manejan los cambios en las tablas? Es la primera. Los cambios en las tablas es el proceso de build de GNexus. Lo que hace es calcula la reorg y la ejecuta también. La diferencia con hacerlo en forma manual es que no hay un impacto, o sea, no es que les muestra el impacto y después les permite elegir si lo hacen o no. En este caso, en el caso del build automático, calcula el impacto y lo ejecuta en forma directa. Si ustedes quisieran hacerlo, de que en vez de ejecutarlo en forma directa, tienen opciones, pero ahí entramos en el detalle de CMS Build, que ustedes pueden hacer un poco más custom. Ahí podrían tener opciones de decirle no hagas la reorganización o fallase ahí reorg, o marcar en esa KB de que no se ejecuten las reorgs y demás. ¿Sí? Siguiente pregunta dice, aparte de la licencia de GXServer, ¿es necesaria una licencia del generador? Perdón. En la máquina donde está Jenkins, no necesita licencia de GXServer, sí necesita acceso a algún GXServer donde esté la KB, y por supuesto ese GXServer donde esté la KB va a necesitar una licencia. Luego, para el build necesita la misma licencia, sí, necesita una licencia de GNexus igual que la que siempre, que si lo ejecutaran a mano. Si hicieran el build a mano, esto es lo mismo, simplemente que se ejecuta en forma automática. Alfonso dice, ¿cómo configuro Jenkins para bajar una versión de una KB? Hay dos opciones ahí, en eso. No está saliendo... ¿Puedo seguir compartiendo la pantalla, Aníbal? Ahí está. Como ustedes configuran el proyecto, entre las opciones del Source Code Management, además de los datos de la KB, está la posibilidad de decirle cuál es la versión que quieren bajar en ese Jenkins para armar. Y lo mismo en el caso del armado, cuando ustedes le configuran el build, también pueden decir cuál es la versión en la que tiene que pararse GNexus para armar. O sea, es equivalente a que si lo hicieran a mano, ustedes abren GNexus y eligen la versión en la que van a armar. En este caso hay una sola. Bueno, la selección de este combo es lo mismo que ponen en este...
A ver si aparece ahí. Está lenta la pantalla. Ahí. Es lo mismo que ponen aquí en la configuración del proyecto. ¿Sí? Así que, de vuelta, las dos opciones son, una es configurar la KB de ustedes al hacer el checkout, elegir cuál es la versión que quieren que haga checkout, y la otra opción es ponerlo también aquí en el proyecto de Jenkins para que en caso de que la KB no exista y tuviera que hacer el checkout la primera vez, saber de qué versión tiene que hacer el checkout. ¿Sí? Creo que fue medio entreverado, pero cualquier cosa después lo preguntan en el foro o algo y es fácil. Dice, ¿qué tan avanzado está la parte de compatibilidad con Maven? No sé cuál es la pregunta específica de la compatibilidad con Maven, pero supongo que se refiere a hacer el build, o sea, hacer la configuración, la compilación de los binarios que genera GNexus utilizando Maven. Eso sé que están trabajando, pero no tengo detalles del avance, de qué tanto está. Sí, es posible usar Maven a partir de lo que está en la KB, se puede escribir scripts y se pueden ejecutar. Obviamente eso es totalmente libre, uno puede escribir scripts y ejecutarlos también desde este motor de Jenkins. Siguiente pregunta. Disculpen que voy rápido. Yo estaba tratando de leer en el chiquito tan grande. Si no aparece versión MSBuild y solo default y nos da el error que te dio cuando no tenía seteado MSBuild, ¿qué es lo que puede estar faltando setear? Bueno, en este caso lo que estaba faltando setear era en la configuración de la herramienta de GNexus, cuál era la instalación de MSBuild que tenía que utilizar. O sea, vamos a verlo aquí, Manage Jenkins, Tool Configuration, en GNexus Installation, no sé, a ver, ahí va. Esta es la configuración de las instalaciones de GNexus y en las opciones avanzadas tienen para decir cuál es la versión de MSBuild que tienen que usar. Como esto no estaba seteado, estaba yendo al default y estaba tratando de encontrar un MSBuild en la configuración global, o sea, en las variables de entorno, no lo encontraba y por eso fallaba. Decía, no sé qué es msbuild.exe. Si tienen esto seteado, si en GNexus dice cuál es la MSBuild installation que tienen que usar y a su vez en las MSBuild ese nombre está catalogado apuntando a un path correcto, les va a funcionar. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? Esa ya la respondí. Que tan avanzado está la parte de gozo. Pero ahí está. Y no hay más. Seguro que les van a surgir un montón de... A ver, ¿más ahí? Sí, ahí hay más preguntas. Ahora sí, posibilidad de integrar con stores. ¿Con stores de aplicaciones? Por ejemplo, para deployar en Google Play desde el pipe de Jenkins. A ver, de vuelta. El Jenkins, en definitiva, es un motor de ejecución de scripts. La mayor parte de las cosas que necesitamos siempre tienen algún API por el cual ejecutar cosas, comandos que se pueden ejecutar por línea de comando para ejecutar, scripts posibles con Jenkins, con MSBuild, con Cloud Foundry, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que ustedes puedan escribir algo que lo ejecuta y lo hace automáticamente, ese algo lo pueden poner en un proyecto de Jenkins. O sea, para subir cosas al Google Play Store, también debe haber formas de hacerlo por línea de comando. Si las tienen funcionando, se pueden poner en el pipe de Jenkins. O sea, depende de eso. ¿Sí? No hay ninguna complicación adicional por el hecho de que sea Jenkins. ¿Sí? Gustavo Carriquiri dice, vos hiciste la demo
todo en una máquina, pero se pueden definir diferentes máquinas que sirven de builders y que el Jenkins las orqueste. Sí, efectivamente, yo lo hice todo en una máquina, incluso en la misma máquina en la que estaba GX Server, aclaré que el Jenkins podría estar en una máquina por separado, y también el Jenkins se puede configurar con una arquitectura de master slaves, es decir, se puede tener un Jenkins que es el que donde se ven todos los proyectos, donde se configura todo y donde se disparan las tareas, asociado con múltiples otros Jenkins como slaves configurados en otras máquinas a las que ese otro tiene conexión. Y esas otras máquinas pueden ser máquinas Windows, pueden ser máquinas Linux, pueden ser Macs, etc. Y hay toda una posible configuración basada en requerimientos y en ofrecimientos para resolver en qué máquina se ejecuta cada cosa. Por ejemplo, yo puedo decir que la máquina 1 ofrece Windows y Java 8, ¿sí? Y que la máquina 2 ofrece Linux y MySQL, bla, bla, bla. Y entonces puedo luego en el Jenkins Master definir un proyecto que dice que requiere Windows y definir otro proyecto que requiere Linux, y entonces el Master va a saber a cuál de las máquinas disparárselo. ¿Sí? Y para distribuir la carga y para distribuir según qué es lo que necesita cada proyecto. ¿Ah? Supongo que por ahí venía la pregunta. ¿Qué dicen? Para KB, ¿de qué versión podríamos usar Jenkins? Bueno, de vuelta. Jenkins lo que está haciendo, el plugin este que tenemos allí, lo que hace, lo termina resolviendo con llamadas a msbuild y a un ejecutable que distribuimos con Genexus que se llama teamdev.exe, y ambas cosas están disponibles para versiones de Evolution 3 en adelante, por lo menos, así que lo puedo utilizar para orquestar proyectos con cualquiera de esas instalaciones. Cualquiera que sea de Evolution 3 en adelante lo pueden ejecutar. ¿Se puede usar SyncX Server solo para build y deploy? Sí, por supuesto. Sí, el caso canónico es chequear contra un GeneXus Server, porque digamos, es el estándar de la industria, de que tratamos de usar un repositorio en el cual se hacen commits explícitos para poder tener trazabilidad de quién hizo qué, cuándo lo hizo, etcétera, y a su vez que lo que se pone en la calle, lo que se distribuye, esté armado por algo que haya pasado por ese controlador, de tal manera de saber que lo que se publica está todo debidamente documentado y trazado. Pero, de vuelta, el Jenkins es un motor de automatización. Si ustedes disparan contra una KB que no está enganchada a un server, va a ser el build y va a ser el deploy exactamente igual. También, de paso, comento que esto siempre se piensa en el caso canónico del build corporativo. O sea, trabajamos 8 developers, 10 developers y hay una máquina Jenkins que hace el build corporativo para poner en ambientes de testeo, de producción, etcétera. Pero muchas veces se utiliza también en máquinas locales. Es decir, yo tengo, por ejemplo, en mi máquina, para que todas las noches me haga update de mi working copy, no la publica en ningún lado, pero me aseguro de que todos los días cuando llego a trabajar, durante la noche se hizo la actualización de todo lo que hicieron mis compañeros en mi KB local y se hizo un build con todo eso. Tengo que seleccionar o environment del build. Si no le seleccionas nada, va a tomar el environment default. Si quieres seleccionar uno en particular que hubiera en la versión, o sea, lo mínimo que tienes que seleccionar es la KB. Si no seleccionas versión, va a tomar la default. Si dentro de la versión tienes múltiples environments, si quieres puedes especificar el environment, si no te va a tomar el default. Plugins para otras... A ver... Plugins para otras herramientas de automatización, DevOps de Azure, por ejemplo. Sí, seguro que hay un montón. No las conozco específicamente como para decirles usen tal o cual, pero déjenme ir aquí. ¿Me habilitas la pantalla ahí? Ahí está. Si pongo acá Azure, en este filtro, ahí aparecen un montón de cosas. Si ponen Bluemix,
Cloud Foundry, ¿sí? O sea, es buscar y seguro que hay. Y además, si no hay, se pueden hacer, ¿no? Es decir, de vuelta. Lo que sea que ustedes vayan a necesitar, probablemente hay una forma de hacerlo por línea de comando, es decir, que se puede ejecutar como un script de comandos, un MS Build, o un PowerShell, etcétera, etcétera, o incluso que haya un plugin que lo haga, y si no, se puede hacer el plugin, ¿sí? Si ustedes buscan en Jenkins Plugins, acá hay una visión más linda de todos los plugins que hay, por categoría, los nuevos, los recent, etcétera. Acá de vuelta podemos poner Azure, y a ver qué hay. Bueno, acá tienen información abundante de todas las posibles cosas que tienen que ver con Azure. Este es el mismo en el que, si ustedes ponen GNexus, aparece este del que yo les hablaba y les explica básicamente el proceso que yo les mostré en este webinar de cómo configurar un proyecto, cómo instalarlo y cómo configurar un proyecto. Pero hay muchísimos más. Vamos a otra pregunta. No hay más. No hay más preguntas. Bueno, finalmente, les agradezco a todos por la paciencia, por la atención. Disculpas por los pequeños inconvenientes que hubo, pero es parte de lo que sirve mostrar, de que una vez que se corrigen, quedan corregidos de ahí en adelante. Y bueno, ojalá les haya gustado y de vuelta los invito a meterse en este mundo y pedir ayuda y dar ayuda en ese foro de Build and Deploy. Muchas gracias a todos. Chau, chau.